Justo a tiempo, presento tu tema, es Improvement of Comprehensive Strength of Calcium Hydroxide Compound. La presentación puede ser en inglés o en español. Si la gustas dar en español, adelante, no hay ningún problema. Sí. En inglés también se puede dar. No importa que tengas tu presentación en inglés y lo menciones en español, también se puede. Okay. Son los dos idiomas que se manejan en el Congreso. Y bueno, a partir de este momento tienes 15 minutos. A los 11:14 te haremos una señal de que te queda un minuto para que acotes tu presentación y tendremos 5 minutos ya sea para contestar preguntas o para que puedas compartir tus datos de contacto. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, como comentó el doctor, el tema es el mejoramiento de la resistencia a compresión de compuestos de hidróxido de calcio adicionados con toba volcánica. Este título puede sonarles un poquito confuso, ahí medio técnico, pero ahorita van a comprender de lo que estoy intentando hablar. ¿Qué es la toba volcánica? Bueno, la toba volcánica es un material que existe en las diferentes canteras donde se obtienen los diferentes materiales para la elaboración, ya sea de concretos o materiales de relleno, ¿no? Con las canteras donde se obtienen las arenas, las gravas y demás, ¿no? Entonces, alrededor de este material, de este tipo de actividades, existen cierta problemática. Esta extracción de estos materiales generan polvos y lodos contaminantes. Todos estos polvos y lodos se generan a través de los procesos de corte. Cuando se muelen estos materiales, se reduce el tamaño de los materiales como son la grava. Estos polvitos se dispersan en el aire, afectando pues a las zonas aledañas y pues bueno, se acumulan en el agua, en el aire y en los diferentes suelos. Es un problema ya que los dueños de estas canteras actualmente pagan por prácticamente deshacerse de estos polvos ya que los tienen acumulados en diferentes partes de sus terrenos y demás, ¿no? Es un polvo que actualmente ya existe trabajos al respecto. Estamos trabajando en cómo utilizarlo, cómo utilizar este residuo, porque al final es un residuo que contamina, es un residuo que para ellos no aporta mucho. México, en materia de medio ambiente, tiene la norma oficial mexicana, la Semarnat 161, que se publicó en el 2011, habla acerca del manejo de residuos, en este caso para las canteras, acomoda o toca el tema de estos polvos contaminantes. Y de hecho existen ya algunas pruebas de incorporar esos residuos en mezclas cementicias. Pero el problema es que estos compadres no están identificando los efectos que conlleva mezclar este material. Entonces ellos prácticamente dicen, ¿sabes qué? Mete un porcentaje de este material que tienes ahí a tu mezcla y bueno, y no se toma en cuenta los efectos. Simplemente se quieren deshacer de él y buscan de la mejor manera hacerlo, ¿no? Entonces no se tienen parámetros ni de naturaleza química ni física de estos polvos. Esto nos conlleva a diferentes estudios, nos saca las diferentes dudas acerca, bueno, ¿qué pasa si analizamos estos polvos? ¿Qué podemos obtener de ellos? ¿Qué ganamos? ¿No? Entonces, quisiera mencionar aquí un estudio que se hace en Guadalajara, en Tobas de Guadalajara. Se obtuvo este material, se identificó y de cierta manera hicieron pruebas de algo que se llama actividad puzolánica. La actividad puzolánica es, a grandes rasgos, la característica que le permite a los cementos endurecerse, a los concretos endurecerse. En este caso identificaron que este material tiene actividad puzolánica, es capaz de fijar elementos de calcio, es capaz de endurecerse al momento de hidratarse. Es un material que pues bueno, por su origen como un residuo es de bajo costo y por lo tanto se busca realizar mezclas hidráulicas o cementos hidráulicos de bajo costo. Se obtienen resultados alentadores, no hay disminución de resistencias
en sus mezclas que hicieron con cemento y demás. Entonces, podemos hablar de una actividad o una solución interesante. En mi trabajo, identifiqué el material que se utilizó. Es una puzolana natural, es de origen volcánico, así se les llaman estas puzolanas. Existe una clasificación en las puzolanas, pero no me puedo meter de lleno ahí a platicarles acerca de estas clasificaciones. Y bueno, esta puzolana es clasificada como una puzolana natural. Viene de una roca ígnea extrusiva formada por cenizas volcánicas y contiene sílice reactiva. Entonces es un material muy rico en sílice, que a grandes rasgos, en los cementantes, el sílice es uno de los elementos más importantes para la reacción de endurecimiento. Entonces, ¿qué pretendo hacer yo en mi trabajo? Es hacer morteros. No, esta vez no vamos a hablar de cemento Portland, sino hacer morteros de cal. La cal hidratada es un material que se utiliza en la industria de construcción. Lo utilizamos para diferentes soluciones. Le otorga beneficios a las mezclas de concreto. Podemos utilizarla para repellados y demás, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es una mezcla de cal que mejore las características de resistencia a la compresión a diferentes edades. En este caso, como hipótesis, tengo que va a existir un aumento de resistencia, ya que existen elementos como el óxido de calcio, que es el hidróxido de calcio, que es la cal, es rica en óxido de calcio, el sílice y el alúmino. Esta alúmina, junto con el sílice, que es la parte que aporta la toba volcánica o nuestro residuo, más el óxido de calcio que aporta la cal, en teoría, debería presentar algunas características similares al cemento Portland, ya que el cemento Portland, pues bueno, a grandes rasgos, estos son los elementos que le dan sus propiedades que conocemos. El material se obtuvo de la región minera de Huichapan, en Hidalgo. Bueno, en toda esa zona se obtuvo de las tobas volcánicas. Y bueno, esta es una fotografía del material, como pueden ver. Ese es el aspecto físico que tiene, es una arenilla muy fina. Y bueno, dentro de su caracterización química, se identificó que el material tiene el 76% de silicio, lo cual ya son muy buenas noticias, ya que, bueno, es parte de nuestra hipótesis que este material es rico en sílice, en alúmina. Y se identifica como una rhyolita, como un limo inorgánico. Esa fue la clasificación de este suelo, que se clasificó como un suelo. Y bueno, como les comentaba, contiene óxido de silicio en un 76% como su elemento mayoritario. Y bueno, lo interesante aquí que esta clasificación, la clasificación de la rhyolita, puede ser aplicable a cualquier banco de explotación en el mundo, ya que, bueno, estas características son representativas en todo el mundo. Esta difracción dentro de la composición del material, identificamos que el material es pobre en óxido de calcio, tiene exceso de sílice, por lo que favorece la reducción de porosidad de las mezclas. Y bueno, estas características que vemos a nivel químico nos comprueban o apoyan nuestra hipótesis de complementar el material, en este caso con óxido de calcio, para mejorar las características de resistencia mecánica del material. Entonces queremos formar una interfaz muy similar a la de cemento Portland. Y bueno, bajo estas características desarrollamos esta hipótesis. Primeramente, para trabajar el material se retiró toda la presencia de agua en el material, se secó a intemperie. Posteriormente se llevó a un cribado, un primer cribado a la malla número 200, que es una malla muy fina, en donde separamos todas las partículas de mayor tamaño. ¿Esto por qué? Porque queremos partículas del material muy pequeñas, que las queremos diminutas, más o menos del mismo
tamaño de la cal. No sé si ustedes han tenido cal en sus manos, ese polvito es muy fino. Y bueno, queremos hacer una mezcla lo más homogénea posible, donde el tamaño de partícula es muy importante, ya que entre menor tamaño de partícula tengamos, mejor reacción existe. Esta es una mezcla mecánica a temperatura ambiente, no implicamos en ningún momento aumento de temperaturas, mucho menos otros procesos químicos. Es una mezcla como tal de ambos materiales en frío, a temperatura ambiente, con agua, ¿no? Entonces se hidrataron los materiales, se mezclaron manualmente y como parte del primer acercamiento a estas mezclas fue identificar un porcentaje de agua ideal para trabajar con él. Queremos delimitar un porcentaje fijo de agua para que esta no sea una variable más, ¿no? El agua es muy importante en el diseño de mezclas. Entonces, se identificaron los materiales, la cantidad de agua, haciendo pruebas a 7 días, y esos son los porcentajes de agua, ¿no? Un porcentaje al 65%, 75%, 80% y demás. Esto es un porcentaje en peso de la mezcla. Entonces, de este porcentaje de peso se obtienen los siguientes resultados y vemos que para darnos una idea, un cemento, un concreto, normalmente se hidrata a un porcentaje entre el 40%, el 35-40%, tiene menor demanda de agua, que en este caso que la cal. La cal demanda muchísima agua y se eleva el porcentaje al 65%. Pero si hablamos de un 75%, ese 10% que lo aumentamos, el comportamiento disminuye muchísimo. Como pueden ver en la gráfica de resistencia, al 65% tenemos 6.46 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia y posteriormente hay un decremento, ahí hay una curva de decremento. Entre más agua agregamos a las mezclas, más débiles se vuelven las mismas. Entonces, 65% con la cal pura, tuvimos una resistencia considerablemente buena, una trabajabilidad, pudimos agarrar el material y trabajar con él de forma correcta, que es algo también muy importante que no hay que olvidar. Y pues bueno, tenemos el punto 65 como porcentaje de agua para todas las mezclas que vamos a realizar. Estas son las mezclas que se propusieron. Como pueden ver, eso es un porcentaje de material. Iniciamos con un 50-50, 50 de la toba volcánica, 50 de cal, y vamos aumentando y disminuyendo de ambos lados 5% para identificar las diferentes características de esos porcentajes. Posteriormente llegamos a aquí está el puntero, posteriormente llegamos a un 100% de cal. Y ahora, en lugar de sustituir la mezcla, como se hace en esta sección, vamos a un proceso de adición. Entonces, del 100% en peso, agregamos el 10% en peso de toba. Queremos ver qué ocurre haciendo este tipo de arreglos. Estos son los resultados que obtuvimos. A grandes rasgos, estas son las resistencias. Son resistencias que, pues bueno, son a 7 días, es un fraguado rápido, tenemos resistencias relativamente bajas si las comparamos con el cemento Portland, pero recordemos que estamos hablando de compuestos de hidróxido de cal, o cal apagada, como lo conocemos en la construcción. Un minuto para terminar la Claro que sí, claro que sí. Aquí lo pueden ver de mejor forma. Vemos que la adición del 30% de la toba a la cal tuvo el mejor desempeño a compresión. Posteriormente, de las mejores mezclas, decidimos delimitarlas y las llevamos a mayores tiempos de fraguado. Y aquí obtenemos estos resultados interesantes. Vimos que los tiempos de fraguado afectan directamente, ya que a mayor tiempo, mejor desempeño. Entonces, la mezcla número 13, que es la que tuvo mejor resultado al principio, vemos que casi duplica la resistencia conforme a la cal hidratada. Entonces, este es el referente, 28 días, la cal hidratada 28 días contra casi el doble que obtuvo de resistencia en la mezcla 13. Esto es a grandes rasgos un resumen
de cómo aumentó, ligero aumento de resistencia, la mezcla 13 a 28 días. Se hicieron otras pruebas, como pruebas de fluidez, donde se identificó que el material se trabaja muy bien. Obtuvimos buenos resultados de este material también. La mezcla 11 es buena para mampostería, pegado a mampostería, y las mezclas 12 y 13 pues, para colocación y reparación, ya que son mezclas más fluidas. Aquí hicimos pruebas de absorción. Identificamos que entre más toba volcánica, menos absorción tiene. Este es un elemento muy interesante. Menos porosidad significa mayor resistencia. Y bueno, como conclusiones a grandes rasgos, la cal hidratada no presenta grandes resistencias de compresión, como el cemento Portland, evidentemente. Y bueno, actualmente en la industria la cal en estado puro, más del 90%, carece completamente de alúmina y sílice, que es lo que le da las cualidades. Entonces, nuevamente hablamos de la hipótesis de aumentar la resistencia agregando este material de la toba volcánica con la cal, con la toba rica en sílice y alúmina, y se deberá generar una mezcla más estable. Se genera una mezcla más estable, definitivamente. La mejor resistencia se obtuvo por sustitución, perdón, por adición en vez de sustitución. Y las adiciones del 10, 20 y 30%, 28 días son las que mejor resistencias se obtuvieron, con aumentos de 11, 32 y 57% de aumento de resistencia respectivamente. Si pudiéramos pasar a la sesión de preguntas, por favor, Mario. Claro que sí, claro que sí. Ok, voy a detener Sí. tu presentación. Vamos a pasar, por favor, a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Mario, o igual, Mario, si gustas pasar tus datos de contacto, normalmente lo que hacemos es, si no hay preguntas, a lo mejor puede que los asistentes generales Claro quieran que sí. contactarte después. Igual puedes volver a activar tu presentación si tienes ahí algún dato de contacto. Sí, claro. Okay. Mientras le pedimos, por favor, en el caso de Aranza, que ya está identificada, por favor, se vaya preparando para que tenga lista su presentación. Bueno, ahí está el correo por si tienen alguna duda, comentario o quieran platicar acerca del tema. Estoy disponible personalmente ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario Casat. Gracias por tu presentación. Creo que fue un tema muy, muy interesante. Y Gracias. vamos a preparar la presentación de Aranza. Igualmente le pedimos a nuestros demás conferencistas, por favor, se identifiquen en su nombre, que aparece aquí en Zoom, con la palabra conferencista más el horario de la presentación para que les podamos dar los permisos con suficiente tiempo. Muy bien. Gracias, Mario Casat. No, gracias, doctor Gonzalo. Fue un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos. En el transcurso del día espero se le pueda hacer llegar su respectivo reconocimiento. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.